Para analizar el tema, ya tengo aquí también en contacto con nosotros a Miguel Antezana, experto en comunicación política y estrategia. ¿Ya lo tenemos? Miguel, buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, Miguel, buenas noches. Quisiéramos, por favor, que nos des tu análisis respecto a este primer día de la visita de la OEA. Primero, o sea, ¿ha sido positivo para el gobierno haber convocado finalmente a la OEA para que active la Carta Democrática y venga esta delegación? ¿Crees que va a salir airoso según lo que se conoce hasta el momento? Bueno, yo creo que desde un primer momento esta jugada, este intento de internacionalizar la situación que está viviendo Castillo a nivel interno fue una mala jugada. De hecho, el planteamiento que se hizo argumentando que hay intento de golpe de Estado de otras instituciones es un absurdo total que no ha podido demostrarlo en todo este tiempo. Y yo creo que con la visita de la misión de la OEA, lo que se va precisamente a demostrar es la falta de argumento que tiene Castillo frente a lo que estamos viviendo. Yo creo que, como se dice en criollo, fue por lana y está saliendo trasquilado, porque los representantes de la misión de la OEA, si son ciertamente objetivos, si son transparentes, si son imparciales, lo que van a revelar en el informe que finalmente va a dar por concluida esta misión es que se respeta la separación de poderes, que se respeta el debido proceso, y lo que está viviendo el Perú para nada tiene que ver con el famoso golpe de Estado que argumentó Pedro Castillo. Por lo tanto, yo creo que ha sido una pésima jugada el tratar de, como te digo, internacionalizar la situación interna y argumentar que hay un quiebre en la democracia, porque ciertamente que no lo hay desde el solo hecho que estén funcionando cada uno de los poderes del Estado. Efectivamente, pero al margen de todo esto es el desprestigio a nivel mundial del país. Ojo que la Alianza del Pacífico, el presidente de México, López Obrador, ha dicho de que va a tener que suspender toda esta actividad porque no le han dado el permiso al presidente peruano, quien va a recibir este nuevo cargo. O sea, totalmente por los suelos la imagen de nuestro país. Bueno, el caso de la Alianza del Pacífico yo creo que hay que tratarlo con mucho cuidado. La Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración comercial, sobre todo, que ha venido funcionando bien en los últimos años. Sin embargo, la circunstancia particular que está viviendo la Alianza del Pacífico es que es la primera vez que los 4 miembros principales, México, Colombia, Perú y Chile, tienen gobiernos de izquierda. Hasta ahora no había sucedido eso. Por lo tanto, esa situación particularmente hace que se esté dando un giro más político que al origen primigenio de lo que era la Alianza del Pacífico. Entonces, claro, por eso también yo supongo que hubo algún asesor o hubo algún consejo que por el lado del Congreso no se le aprobara el viaje, porque esto se ha convertido en realidad en un tono político cuando no lo es la Alianza del Pacífico. Cosa contraria que era el permiso a Chile, que en realidad son temas bilaterales y ahí va con ministros, y eso en realidad no tiene tanta connotación como que lo que se pretendía hacer en la reunión de México. Ahora, lo que dijo López Obrador también hay que tomarlo con mucho cuidado, porque la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico es al país, no es a la persona. Por lo tanto, si fue el canciller de la reunión que se iba a llevar a cabo en México, porque ahora él lo ha puesto en duda, la transferencia de la presidencia es al país, insisto, no a la persona de Pedro Castillo. Hay que tomar en cuenta que López Obrador también ha estado en los últimos días hablando mucho de Castillo, defendiendo, claro, porque son colegas ideológicos. Sin embargo, pareciera que también el presidente de México está bastante desinformado de lo que está pasando a nivel nacional. Efectivamente. Ahora, regresando ya a esta misión de la OEA, se reunió finalmente en un primer momento con el presidente del Congreso, de quien recibió obviamente toda esta información por la conferencia que dio José Williams en torno a sus denuncias, en fin, y luego se reúne con el Ejecutivo. Entonces, ahí me imagino que el gobierno, en este caso Pedro Castillo y sus ministros, han tenido que desvirtuar cada una de las acusaciones. Pero luego se reúne con el Ministerio Público, luego se reúne con el Poder Judicial. Por donde vaya, van a ratificar cada una de estas acusaciones en su contra por corrupción, sobre todo. Exactamente, y yo creo que una de las reuniones más importantes del día de hoy ha sido la que tuvo con el Ministerio Público, con la fiscal de la Nación.
porque ella enumeró 190 elementos de convicción de que hay una organización criminal. 190, no son 5 o 6, 190 elementos de convicción de que hay una organización criminal en Palacio de Gobierno. Por lo tanto, eso yo creo que desde el Poder Ejecutivo debe ser tomado de una manera bastante bochornosa. Por eso decía al inicio, está yendo por lana y sale trasquilado. Porque además el Ministerio Público también ha aclarado de manera muy didáctica que no está frente a una acusación penal, sino frente a una posición constitucional. Y ese tipo de cosas es importante para que todo el mundo sepa en realidad dónde está parado y de dónde está hablando. Yo creo que también una de las cosas importantes, no sé si finalmente la misión de la OEA lo agregó en su agenda, que se reúna también con representantes de la sociedad civil, que se reúna con los medios, para que pueda precisamente expresar cómo que el presidente de la República se mantiene aislado desde el lado comunicacional, no da ruedas de prensa, no le permite acceso a los medios para que hagan su trabajo, y eso también tiene que ser tomado en cuenta, sobre todo para que la reputación de la OEA a través de esta misión no se vea golpeada, que por cierto también está medio golpeada porque hay una investigación en curso al secretario general Almagro por unos temas relacionados con contrataciones extrañas. Entonces yo creo que aquí van a haber claramente perdedores y ganadores. Y en el caso del país, el gran perdedor no es el país, ojo, yo creo que es el gobierno. Porque en la medida que este informe final revele lo que ciertamente está pasando en el país, el que va a quedar en ridículo va a ser Pedro Castillo. Porque como te digo, pidió una misión para supuestamente contrarrestar un golpe de Estado, enarbolando la Carta Democrática, y resulta que aquí no pasa nada de lo que está diciendo. Y exactamente, o sea, el gobierno, en este caso, el gobierno no está enfrentando opiniones personales, individuales, de grupos políticos, no. El gobierno está afrontando acusaciones de poderes del Estado, llámese el Congreso, llámese el Poder Judicial, la fiscal de la Nación, como lo has nombrado también, Patricia Benavides, ha expuesto esto. Así que quienes finalmente llegan a revelar estas denuncias, reitero, son actores institucionales, no son actores políticos. Exactamente, exactamente. Y justamente lo último que acabas de decir, los actores políticos son los que precisamente están haciendo los papelones. El presidente de la República, pero también el Congreso. Ojo, el Congreso también tuvo una oportunidad muy valiosa para mostrar un punto de vista técnico, legal, constitucional frente a la misión de la OEA. Sin embargo, ahí también hicieron su papelón. Fíjate que cuando una de las vicepresidentas del Congreso expuso precisamente la propuesta de unas elecciones generales, los otros dos se opusieron, ¿no? Muñante y Moyano dijeron que no, que se vaya el presidente, pero nosotros no. O sea, defendiendo pues el puesto, lo cual por supuesto eso generó o supongo que ha generado una imagen negativa frente a la OEA porque no hay un consenso. Y no hay que dejar de mencionar también el papelón, otro papelón que hizo Montoya al salir dársela de machito, que sí, que la OEA nos venga y que vengan al Congreso, porque vamos a ir nosotros. Qué rápido se olvidó que él fue a Washington precisamente a mendigarle que lo atendieran cuando él estaba argumentando que había un fraude de las elecciones y ahora se la quiere dar pues de soberbio. Sí. Entonces, por eso te decía que los actores políticos son los que realmente han hecho el papelón el día de hoy. Y los organismos judiciales, autónomos, ya sea el Ministerio Público y el Poder Judicial, precisamente encabezados por mujeres, y eso también hay que destacar, son los que han puesto quizás la nota coherente, la nota técnica, y eso también es interesante verlo desde un punto de vista comunicacional. Ahora, justamente empieza esta misión especial de la OEA a reunirse y el Poder Judicial emite el siguiente comunicado porque así lo ha determinado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Lo tenemos en pantalla porque a través de un tuit manifiesta que ha declarado infundado el recurso de apelación interpuesto por el presidente Pedro Castillo contra la resolución que desestimó tutela de derechos para anular investigación preliminar por organización criminal y otros. En resumen, ¿qué significa esto? Que el Poder Judicial ha manifestado que el presidente de la República sí puede ser investigado cuando esté en funciones. Algo que el gobierno, a través de sus abogados, el señor Benji Espinosa, manifestaba que no, que la Constitución lo prohibía. No, ahora el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, ha dicho no.
El señor Pedro Castillo, para individualizar el caso, en este momento, el señor Pedro Castillo sí puede ser investigado. No hay nada que lo detenga. Eso ha sido también un duro golpe para el gobierno y el presidente Castillo. Sí, y además en medio de la visita a la OEA, porque precisamente lo que él está diciendo es que hay un golpe de Estado orquestado por las instituciones, y no. Lo que la OEA está viendo es precisamente el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, de los poderes del Estado, de los organismos autónomos. Por supuesto, desbarata completamente esto. Ahora, seguramente vamos a seguir viendo recursos tratando de dilatar, tratando de ver cómo salvarle el pellejo a Castillo. ¿Y quién quita que de repente también intenten hacer un recurso ante el Tribunal Constitucional? Exactamente. Y el Tribunal Constitucional también sería el que zanje de una buena vez esta como intérprete, como garante de la Constitución, de que ciertamente la Constitución dice que al presidente se lo puede destituir por una serie de causas, pero eso no quiere decir que pueda ser investigado. Ahí también vemos esos grandes vacíos que hay en la Constitución que necesitan reformarse. Exacto. Porque el ejemplo típico que se ha puesto todo este tiempo, ¿qué pasa si el presidente asesina a una persona y tiene testigos y hay video y todo, y solamente por argumentar la Constitución no se lo puede enjuiciar ni se lo puede destituir del cargo? Es un absurdo. Por lo tanto, ese vacío en la Constitución tiene en algún momento que reformularse para que precisamente no tengamos, lamentablemente, hasta delincuentes en la presidencia de la República. Exacto. Si ya no estamos cerca a eso. Es más, Miguel, no te equivocas, porque Benji Espinosa también tuiteó lo siguiente, lo tenemos en pantalla manifestado. Frente a la decisión de la Sala Permanente se abre el camino de la justicia constitucional, cuyo derrotero puede llegar al Tribunal Constitucional para que se supere la interpretación coyuntural del artículo 117. La lucha jurídica continúa, no ha terminado. Y acá los de la misión de la OEA tienen que ver lo siguiente. Acá no está en juego la democracia, acá no hay un golpe de Estado, acá lo que existe es que un gobierno, en este caso un presidente, que de cualquier manera, de cualquier forma, está tratando de que lo investiguen. Allí radica el problema. O sea, acá no está, reitero, no está en juego la democracia, no está en juego el sistema, no. Acá el único que quiere, de alguna manera, patear el tablero y evitar que lo sigan investigando es el señor Castillo. ¿Por qué? Está involucrado él, su familia y sus más allegados. O sea, eso no hay que taparlo. No se puede tapar el sol con un dedo. Es inevitable eso, ¿no? Es evidente. Exactamente. Yo creo que has hecho un buen resumen. Pudiera quizás complementar lo que tú dices. Es toda una puesta en escena simplemente para tratar de salvarle el pellejo, pero con una instancia internacional, que finalmente no va a poder hacer nada, porque la OEA lo único que puede emitir es un informe sobre la base de la visita, qué es lo que encontró, qué es lo que no encontró, y al final instar a las partes a que dialoguen, a que conversen, a que resuelvan sus problemas. Eso es lo que va a llegar a este informe. No puede ir a más. No puede decir que haga un poder tal cosa o hago lo otro, porque sería una intervención de un organismo internacional multilateral en un país, y eso no puede hacer porque son asuntos internos. Entonces, como te digo, es simplemente tratar de salvarse el pellejo internacionalizando con una pésima jugada, y él va a salir trasquilado, literalmente, como decía desde un inicio, porque no va a encontrar absolutamente nada. Y en el camino, cuidado, que entonces lo que se está precisamente es reforzando los elementos de juicio para que haya esta acusación, prospere esta acusación que la Fiscalía ha planteado y que ya el Parlamento le ha dado el visto bueno. Correcto. Para terminar, Miguel, la misión de la OEA mañana se reúne, mañana termina su labor y se va y esperar lo que diga. Se habla que hay un tufillo ahí de acercamiento a Castillo, pero veremos cómo responde. Sin embargo, nosotros nos quedamos con el problema, ¿no? Y dentro del Congreso está el tema de una suspensión, en este caso por el tema de la vacancia, una inhabilitación, y también está el tema de la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Y por el otro lado del Ejecutivo está el tema de la cuestión de confianza. ¿Cómo ves este escenario, Miguel? Mira, yo creo que la cuestión de confianza, empezando por esto último, que es lo que está intentando el gobierno, en realidad ha sido también dentro de todas estas acciones mal asesoradas al Ejecutivo. Porque el planteamiento está muy mal hecho
y no toma en cuenta la ley que ya el propio Congreso aprobó precisamente para regular la cuestión de confianza. Que gústele o no, está vigente, por lo tanto ellos se pueden basar en ello. El Congreso, la mesa directiva, puede simplemente darle trámite o no a la cuestión de confianza. Además que ellos están planteando cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que en ese momento estaba presentando. ¿Cómo puedes hacer eso si ni siquiera lo han revisado, lo han discutido? Entonces tú no puedes obligar, forzar a aprobar una ley y sobre la base de ello generar una cuestión de confianza. Más aún cuando la propia Constitución y apoyados en ello han reglamentado que tiene que ser con asuntos de gobierno. O sea, ¿de qué depende el gobierno de Castillo de esta posible ley y de esta cuestión de confianza? En absoluto en nada. Por lo tanto, yo creo que esa cuestión de confianza no va a prosperar. Ahí también tiene una oportunidad el Congreso importante de mostrarse de una manera inteligente, de una manera técnica, argumentar para que todo el mundo entienda y se den cuenta que esto en realidad es un mamotreto que están presentando. Y por el lado de las acusaciones, de las denuncias, de todo esto, de este juego político que hay en el Congreso para tratar de destituir o suspender en el cargo a Castillo, cualquiera sea la fórmula, ellos también tienen que moverse con mucho cuidado. Porque recuerda que este periodo de vacancia, el último, prácticamente se trancó, se congeló, porque llegaron a 66 firmas, y ya sabían pues que eso no iba a prosperar. Si con las firmas no alcanzan los 87, en los votos mucho menos iban a llegarlo. Por lo tanto, el camino es otro. Y yo creo que en ese camino, un actor importantísimo va a ser la Fiscalía. Y creo que lo dijimos hace algunas semanas, y felizmente, bueno, felizmente lo digo por el plano legal, está funcionando por ese lado, porque en el Congreso también han hecho muchas cosas que no son, digamos, muy buenas para el orden constitucional. Correcto, en todo caso veremos qué ocurre en los próximos días, pero todavía el escenario político está muy complicado. ¿Ves alguna luz al final del túnel o todavía pasaremos Navidad y el 2023 a ver qué pasa? No, yo creo que sí, vamos a pasar, no sé si ¿no? una feliz Navidad, pero por lo menos vamos a pasar Navidad, Año Nuevo, y el próximo año quizás ahí comience a ordenarse un poquito el panorama, pero en el corto plazo yo creo que todavía vamos a seguir en esta inestabilidad y con esta ineficiencia del gobierno, que eso es lo que más duele, porque el Castillo sale hablando que sí, que no lo dejan trabajar, pero en realidad él no tiene la capacidad de trabajar, tiene todos los recursos, claro, se rodea de gente que no está capacitada y estamos sufriendo las consecuencias todos los ciudadanos. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo. Veremos cómo le va en todo caso a Castillo tras este primer día de reuniones de esta misión de la OEA. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Como siempre, un gusto que estés con nosotros. Miguel Antezana, experto en comunicación política y estratégica, estuvo con nosotros. Ojo, se cumple el primer día de reuniones de esta misión de la OEA. Se ha reunido obviamente con el Ejecutivo, con el presidente Castillo y todos sus ministros, pero también se ha reunido con el Congreso, se ha reunido con el Poder Judicial. Elvia Barrios ha sido muy dura en torno al gobierno. Vamos a irnos a una pausa y regresamos a comentar esto. Se ha reunido con el Ministerio Público, obviamente, quien es el que está motivando las investigaciones. Se ha reunido con los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, son instituciones del Estado que están revelando y ratificando una tras otra que todo esto que vive nuestro país y toda esta supuesta desestabilización es originada por el gobierno de Castillo. Con el solo hecho, no porque está haciendo una mala gestión, no, eso está en un segundo plano. El primer plano es que el gobierno quiere evitar de cualquier modo, así sea poniendo en riesgo la democracia, que lo investiguen, a él, a su familia y a sus allegados. Y creemos nosotros que eso es evidente. Mañana se va a continuar esta jornada, la misión de la OEA, de reuniones, y bueno, veremos qué ocurre. Nos vamos a una pausa comercial.